buenos días, tardes, noches, madrugadas, el momento que sea que están escuchando los amigos de La Covacha. Bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín, en su 84ª edición. Espero haberlo dicho bien. Nada, estamos en el año 1992, en nuestra, ay Dios mío, bella misión de leer todo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida. Y bueno, está conmigo el señor Spider-Games, que fue tan gentil que me dio 15 minutos para poder comenzar el programa, después de la hora en que teníamos que vernos, que era las 7:30 de la mañana. ¿Cómo está usted, señor Spider-Games? Mira, Bernie, amigos de la cocha, le di 45 minutos porque íbamos a haber empezado a las 7. Pero Ay, jamás pues, hemos empezado a las 7. A las 7 estamos rascándonos las nalgas y conectándonos. No hable. yo siempre estoy listo. Listo para el pisto. Bueno, te quedas la última vez sí pedí un poquito sé, de tiempo. Yo sé de una vez en la que no estuvo listo y tengo varias veces, tengo evidencia en WhatsApp. No vayamos a este juicio, amigo, porque no vas a ganar. No es cierto. Oye, déjale hablar a mi abogado ciego. No es cierto, señor juez, no es cierto. Así es. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos Sí, a darle señor. Vamos a a darle. leer comiquitos y platicar sobre Spider-Man como todos los domingos, porque así lo decidió Dios. Vienen las escrituras. Sentaos y leaos y platicaos sobre Spider-Man. Mateo 22:22. Sobre el profeta Spider-Man. Ujú. Muy bien, amigos. Profeta Peter. Pues sí, de hecho, esa es la idea, tal cual. Para eso estamos. No sé qué decirles, porque este programa va a ser un programa un poco complicado, o capaz que no, bien sencillo. Traté de hacer una estadística muy de nerdo y de ingeniero ridículo, que es sacar un promedio, porque tanto Spider-Games como yo calificamos los números que leemos. Básicamente es una estupidez que puse acá por cuando nos cambiamos de Google Sheet a Excel para llevar nuestro récord en el que ponemos bueno, unos números del 1 al 5 para ver qué tal nos pareció los números. Y tengo la ligera impresión de que este va a ser el programa con los números más malos que he leído desde que empezamos a leer esta madre. Han habido oportunidades en que hemos leído cosas bien malas y bien fastidiosas, pero con uno que otro número que rescataba todo, en cierta medida, digamos que no era malo, sino mediocre, pero creo que puedo decir, sin mucho cuestionamiento, que acá absolutamente todos los números eran porquería, y porquería de la de relleno de la mala que me costó un montón. Y me costó un montón porque era aburridísimo, súper mal dibujados, algunos de ellos, otros bien, porque por supuesto está Ron Lim y no es que hace un mal trabajo, pero lo que fue lo de Spider-Man estuvo horrible y estúpido, o sea, no lleva a absolutamente nada. Entonces a mí me dio un promedio esta madre de 1.1/5, entonces ya eso le dará una idea, esta gente no pasó, y Spider-Games creo que le puso a todo 0 o se le olvidó, pero no sé. No, no se grabaron mis numeraciones, pero sí. Ay, mira, Yo soy más la clásica, generoso. la No, clásica. sí, de repente me pasa eso y no sé por qué. Porque no Este, lo haces, por eso que te pasa. Maestra, el perro se comió la tarea. Madre, se ha comido toda tu tarea desde la primaria hasta la universidad. sí, está bien Ese perro chonchito. ya al médico, se va a morir. Está bien chonchito ese perro. Comiendo papel, pobrecito. Ujú. No, ya sabes que yo soy más indulgente y generoso. Y Eh, pues mm, andábamos en un promedio de 2 a 3. O sea, creo que hay cosas rescatables mm, y otras, no, sí. Sí te entiendo porque, ay Dios, pues, ¿qué le vamos a hacer? Caímos en un evento que creo que debió haber sido un correo en lugar de tal leer cual. esos 3 números, pero bueno, así es esto, Sí. amigo.
Sí, digamos que el orden de lectura, que de hecho lo publicamos junto con los programas, pueden ir a revisarlo. Básicamente es el hecho por estos amigos de, creo que nunca hemos hablado directamente de eso, pero la página se llama Comics Backs Issue. Existen muchos órdenes de lectura para leer completo Spider-Man, hay varios, pero este fue el que me pareció más completo. Y lo escogí porque prefiero sacar cosas que tener que ir a buscar para incluir algunas. Y a pesar de que en mi half-ass Internet Research era el más completo, aún así hemos tenido que añadir una que otra cosa que completaban una historia en particular y ellos la obviaban, como era el caso hace poquito que leímos unos números de Moon Knight para eso. Pero inclusive en esos casos, esos números que añadimos estaban interesantes y le daban un poquito más de contexto a las cosas, no estaban, de nuevo, no estaban malos, estaban mediocres. Pero bueno, en poquísimas ocasiones hemos tenido que añadir. Recuerdo Ujú, también que el programa pasado, porque estaba incluido en el ómnibus de Michelini con el señor Bagley, incluimos también un anual de New Warriors que completaba una historia, aunque honestamente a ujú. nadie le importaba cómo terminaba eso, pero bueno, ahí estaba. Y por eso lo añadí, que me pareció bien curioso que no estuviese en el orden de Orden de lectura. Para mí que algunas veces no está en el orden de lectura porque para el momento en que lo hicieron, probablemente no habían recopilatorios. Eh, este orden de lectura, por ejemplo, si mal no recuerdo, lo construyeron cerca de los 2000 y esta página supuestamente está actualizándolo, aunque honestamente creo que no la han actualizado como en 5 años. Y puede ser que en el momento que lo hicieron no existían esos recopilatorios, luego existieron y, ay, mira, esto tenía este adicional. Y bueno, no todo el mundo llevaba ese tracking, etcétera. Bueno, añadimos uno que otro. Sí, Pero pues hay también la veces en... Sí, sí, adelante. como la vez que añadimos el de los cómics de Darkhawk, los primeros Sí. 3 porque Ujú. la historia con Ghost Rider te lo indicaba. Así me topé a Hobgoblin y a Darkhawk, y no estaba en el orden de lectura, y pues Exacto. Y cuando los añadimos, la gran mayoría de las veces son cómics en los que Spider-Man aparece. de preferencia. O que dan mucho contexto. Que, por ejemplo, en el caso de Moon Knight nos pasó que en un primer número no se entendía bien qué estaba pasando porque hacían referencia a la muerte de este personaje Midnight. Ujú. Y bueno, uno se iba y los leía y ya, ok, así se murió Midnight. Y resulta que 3 páginas después, en ese mismo número donde no se entendía bien, había un resumen de cómo se había muerto Midnight. Entonces, imagino que esas son el tipo de decisiones que tomaron los que hicieron el orden de lectura, como para que aquí está el resumen, para que te vas a ir a leer Moon Knight, cuando ya aquí te están contando cómo pasó, etcétera, cosas por el estilo. O sencillamente era que no existía ese recopilatorio y a esta persona se le pasó, que se supone que es un trabajo para no hacerlo, pero bueno, al final todos esos trabajos son, o sea, ustedes saben, como este trabajo que estamos haciendo nosotros, por puro amor al Sí, arte. o se les olvida, o no le toman Ujú. atención. Bueno, más quien dice, debe ser como lo que dices, es que ¿para qué te vas para allá si aquí está el resumen? Por Y eso, no vale entonces la yo lo que creo es que el criterio cambia porque aquí pena. estoy yo, vamos a ir un poquito más profundo, a ver qué opina Spider-Man. Yo creo que obviamente este orden de lectura no lo hace una sola persona. Ujú, Entonces, el criterio es diferente. Hay gente que piensa que eso no hay que leerlo, hay gente que piensa que sí. Entonces, no sé, puede ser que la parte de los 90, no sé, los primeros 3 años de los 90, esa persona era un poco más suelta con lo que debe incluirse y los siguientes 3 años la otra persona es más detallada. ujú, Entonces, el criterio de por qué se incluye algo o no depende mucho de quién sea que esté haciendo esto y no es un criterio único, es a lo que voy. ujú. ¿Y por qué esa introducción tan larga y esa habladera de estupideces? Porque decidieron incluir Infinity War. Y Spider-Man aparece en Infinity War, es uno de los personajes, pero yo no me atrevería a decir ni siquiera que es un personaje secundario, es un personaje terciario en la miniserie. Y efectivamente lo único que pasa es la presencia de un doble, que vamos a hablar también de él, un doble alien creado por Magus, Se llama que Doppelganger. un doppelganger, ok, está bien. Eso es doble malvado
en alemán. Así es, así se llaman esos doppelganger. Se puso de moda por una película de terror que se llamaba Doppelganger que hizo Drew Barrymore en la que mostraba las tetas y por eso todo el mundo la fue a ver. Que por cierto son espectaculares las tetas de Drew Barrymore, así que sí, vayan a verlas si pueden. En todo caso, eh, pudo haber sido un email, básicamente. Porque es lo único que está relacionado con Spider-Man. Puedo intuir por qué decidieron incluirlo, porque ciertamente en los números de la serie de Spider-Man aparece este doppelganger Ujú. y es en Infinity War donde te explican de dónde viene. Pero la explicación es tan tangencial y está tan envuelta en el mismo desastre que es Infinity Wars, que por cierto no es Infinity War, es Infinity Wars, si mal no recuerdo. O Infinity War, no me acuerdo. Que es básicamente la secuela del Guantelete del Infinito, valga la pena ahí decirlo. Sí, Que tiene tan poquita consecuencia o es tan X que se va a sentir, así como esta conversión mía que está demasiado larga, que las dos terceras partes de este programa valen verga y no importan mucho, y es la verdad. Como sí, Infinity War no importa mucho. No sé, sí, ese es mi overall. y decía eso de por qué leemos Infinity War, porque sí, la participación de Spider-Man es tan métanlo en los 3 números nomás para que salga en la portada y vender cómics, o a veces ni siquiera en la portada salía, porque el primer número es una fracción muy pequeña que luego en su título de Spider-Man lo vemos más desarrollado, Ujú. pero luego lo golpean y ya, ahí se queda. O sea, no Se vamos queda a medio leer más muerto. de sí, no vamos a leer más de Infinity War, porque ya no aparece, o si aparece está acostado convaleciente. O sea, esa es su participación en el evento, básicamente. Tal cual. Entonces, a ver, amigos, ¿qué les puedo decir? No estuvo muy divertido. En todo caso, contexto, un poquito de contexto, porque honestamente no investigué mucho, porque les voy a ser muy sincero, no es que le tenga alergia a los eventos cósmicos de Marvel, creo que hay oportunidades en los que son bien interesantes, y hasta divertidos. Hay algunos que envejecieron mejor que los otros, y si les soy muy sincero, también envejecieron en comparación con su versión del MCU, que los hizo populares, entre comillas, porque honestamente tampoco es que sean muy buenos. Hay mucha gente que le tiene mucho cariño al primer Infinity War, al guantelete del infinito, que no sé cómo lo titularon. El A mí tampoco me guantelete del parece de infinito. gran a mí tampoco me parece de gran cosa. De hecho, hay momentos en los que es bien ridículos, esa precuela de Thanos yendo a conseguir las gemas del infinito es muy mala y está muy fea. Ujú. No me gusta cómo está dibujada. En líneas generales, a mí no me gusta cómo escribe Starling. De hecho, como escritor era muy buen editor y como editor era una persona muy mala. Entonces, en líneas generales, me parece que nada que ver. O al menos eso es lo que yo tengo entendido. O puede ser que lo esté confundiendo con Shooter, no sé. Pero en fin, nunca me gustó el Guantelete del Infinito, la historia, nada, me pareció la gran cosota. Creo que la versión del sencillo es muy superior. Y efectivamente, la secuela de ese evento que vimos en dos partes y que luego la segunda parte se convirtió en ese momento la película más taquillera del universo mundo mundial, Ujú. como bien sabemos, es radicalmente distinta, porque esto se pone muy, muy estúpido sin mucha necesidad. De hecho, empieza con un Thanos retirado, pero este Thanos retirado no es el Thanos del Guantelete del Infinito del MCU, porque él renunció a ser un dios en esa serie. Y muchísimas otras cosas pasaron, en particular la presencia de Adam Warlock, que termina apareciendo en el MCU después en Guardians of the Galaxy, pero no es ni el 1% del personaje que es en los cómics. Es más bien como una creación artificial medio estúpida o algo así es lo que yo entendí. Acá es protagonista y principal, que le pasan un montón de cosas
que no sé siquiera si valga la pena explicar. Tuve también que leer demasiado para ponerme en contexto. También en la serie te lo explican, pero es como que, Ujú. ay, no sé, ¿a ti qué te pareció? Esas en líneas generales, el setting de este cómic. Sí, mira, el universo, bueno, ¿cómo se llama? La Cuando parte hablas de cósmica, ¿será? sí, la parte cósmica del universo Marvel nunca ha sido mi fuerte y siempre me ha parecido medio aburrida porque, bueno, hay grandes escritores que han hecho cosas así muy interesantes, con ese panteón cósmico de Marvel, pero muchas veces son historias de los setentas, algo de los ochentas, Ujú. y le meten mucho de esas, filosofías New Age, así medio extrañas y raras. Experimentaron mucho con el estilo Sí, sí. cósmico de Marvel. Te refieres En a eternidad, el tribunal viviente, ese tipo de cosas. sí, es ese tipo de cosas, o sea, y el universo Marvel siempre me ha parecido una de sus grandes ventajas es que es muy terrenal, lo sientes parte de ti, y eso sí se Ujú, siente muy acá, muy locochón, que no como que no hace clic, aunque es parte del rompecabezas, ¿verdad? Una parte ujú, importante que, pues, cuando me metí muy de lleno en los cómics en los 2000, esa parte de Marvel estaba muy olvidada, hasta ujú. que vino la serie esta de Annihilation, ahí le fue muy bien y luego la Annihilation. volví ajá, luego la volvieron a olvidar. Pero bueno, Es que ahí depende de quién lo escriba. Hay aquellos que les sale bien, y sobre todo que saben manejar este lenguaje. A ver, y esta es una impresión, por supuesto, de alguien que no tiene grado de análisis literario, ni mucho menos. Pero siento yo que manejan ese lenguaje poético, épico, bastante bien, al punto que pueden disfrazar un momboyombo que es muy estúpido con esas palabras grandilocuentes. Aquí hablo, por ejemplo, de un Jason Aaron. Obviamente, mucha gente dirá que Jim Shooter y justamente Jim Starlin también, pero a mí en particular no me gusta mucho. Y creo que quien le da la vuelta, y es sobre todo porque es un muy buen escritor de ciencia ficción, es Jonathan Hickman. ujú, Que son esas series que estás tú mencionando, ¿no? Sobre todo los Fantastic Four de Jonathan Hickman, porque estas ideas están muy relacionadas también con los Cuatro Fantásticos. sí, Entonces, a lo que voy es, hay un montón de entidades cósmicas, entre ellas está literal la eternidad, como si fuese un ente, y aquí hay algo muy poderoso que logró que la eternidad quedara catatónica. sí, o sea, la Eternidad es uno de Este, los entes, universales de Marvel y hasta el mismo ujú, Galactus se sorprende de que esté ahí impávido, así, exactamente. sin moverse, sin nada. Ujú. Ahí llega con su heraldo, que en este momento es esta Nova, Frankie Rey, Exactamente, y que por cierto era la novia de Johnny Storm Jimmy hasta Storm. Ujú. que consiguió estos poderes. Y en el momento de que consiguió los poderes y Galactus la llamó para hacer otra cosa, dejó a Johnny Storm, pero sin decirle ni adiós. Honestamente, Johnny, a ver, mucha gente que a veces, bueno, dicho, no mucha gente, he escuchado muchas veces que califican a Johnny como si fuese Matt Murdock, que básicamente es un misógino, sí que no se ha dado cuenta que lo es, porque Ujú. cuanta mujer con la que se relaciona le vuelve mierda la vida. Sí. Johnny no, Johnny lo que es que es muy pendejo y se enamora hasta de una pared. Este, y es porque tiene unas necesidades emocionales no cubiertas. Cuando una gente es muy enamoradiza, sí que está muy dispuesto a entregarle su, su apreciación de sí mismo, su autoestima a una relación que tiene con alguien más, es porque tiene pedos. Obviamente que Ujú. Johnny Storr tiene pedos y de los graves. Este, y en fin, nadie lo ha ayudado y por eso se relaciona con mujeres que más bien le han vuelto mierda a la vida. Él se la ha vuelto a mierda más de una. Recordemos cuando se metió con la mujer de su cuñado que resultó ser un scroll, bla, 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 bla. Ujú. Que eso ya hemos hablado anteriormente, pero bueno, Nova, creo que es Nova que se llama, ¿no? Esta chica, se me olvidó. Sí. Este, Ujú. esta nueva Nova, que básicamente es una antorcha humana mujer, pero con un poquito más de poderes, ¿no? Creo.
Sí, Eh, originalmente la chica esta era hija del creador de la primera antorcha humana, de la que era ya. la antorcha humana androide, Ujú, y no le gustó, no le cayó muy mal cuando salió Johnny Storm, y dije: "No, esa no es la antorcha humana, la antorcha humana es la que creamos nosotros". Y ujú. experimentó con no experimentó, sino su hija tropezó con sus experimentos, y eso le dio los poderes de antorcha humana que tenía el Eso, androide. eso suena mucho de excusa de me tropecé y le metí el pene, pero bueno, en fin. No, aquí sí, eso la niña estaba Eso no es ayudándole a gracioso, amigo. Eso no es gracioso, amigo, que no estoy hablando de la palabra con B pequeña, pero sí, ese es un chiste muy malo, sí, muy feo. sí, le estaba ayudando a cargar unos barriles de sustancias químicas con las que trabajó, Ok. y obtuvo esos poderes de prenderse fuego, Ujú, y le dio una especie de traje bikini que no se quema, que ok. cuando tiene ropa no se ve, pero cuando se desnuda se ve, o sea, es algo muy extraño. Exacto. Recuerdo de esa parte que sí la leí de los Fantastic Four, que ella, a pesar de tener todas estas situaciones, no confiaba mucho en relacionarse o no con Johnny. Ujú. De ese tipo de gente que no sabe decir que no y lo quería tener frenzonado. En fin, no es una muy buena persona esta chica, al menos no en su relación con Johnny, lo que lo hace, no es que ella sea mala persona en general, sino que fue mala con él. Y es honestamente por lo único que la recuerdo y después se convirtió en este Heraldo de Galactus. Oye, Galactus es personaje aquí, vale la pena decirlo. algo Geralt. curioso de uno más de los estándares de Jorvine. O sea, la chica Ujú. podía andar con alguien ligeramente un poquito mayor de su edad, pero dijo: "No, yo quiero un adulto mayor, como Galactus, que tiene millones de años". Sí, claro que sí. Sí, básicamente lo que pasa es que a John Byrne seguramente una chica muy joven, mucho más joven de lo que debería, lo rechazó porque era un viejo verde. Y Y él en los cómics hace ese cambio para poder quitárselo al chico guapo y joven que la conquistó en vez de él. sí, es que Si quieren escuchar un poco más de lo podrido y ególatra, pero al punto de que es enfermizo, que es John Byrne, pueden ir a escuchar algunos de los programas desde la mansión X, al menos los dos que ya he grabado con Isaac, el segundo no ha salido, porque estamos en ese punto donde ya entró John Byrne a hacer las plots con Chris Claremont de los Uncanny X-Men. Y desde un principio el mismo John Byrne dice que la relación entre él y Chris Claremont era muy tóxica, pero que de esa toxicidad era que salían tan buenas historias. A mí lo que se me hace era que era una relación de trabajo de los mil demonios, que se la llevaron bien porque no habían videollamadas en ese entonces solamente hacía una llamada por teléfono. Dibujaba John Byrne lo que quería, que por lo general era muy bueno, pero venía Claremont y lo quería joder y le cambiaba unas cosas y se ponían a pelear. sí, Este. y qué curioso porque no es la bueno, ya se conocían, ¿verdad? Porque no es la primera vez que trabajaban juntos. No, no, Es ya se conocían, pero era tóxica la relación porque uno se creía mejor que el otro. Ese era el gran pedo. Al final, eso. obviamente, gana Claremont porque se queda, no sé, 15 años más. Estoy exagerando, Ujú. ¿no? Como, no sé, 13 años más en el cómic. Obviamente, Jorman es un escritor y un dibujante excelentes, pero es el ego hablando. O sea, es una cosa. Ajá. Punto que es enfermiza. De hecho, actualmente, si lees algunas de las cosas que ha escrito en los últimos años en foros y demás, el tipo está muy, muy enfermo. Sí, sí, basta. Sí, sí lo creo. O sea, Ujú. sí hizo cosas muy chidas en los ochentas, pero después de su revitalización de Superman, siento que se empezó a ir hacia abajo su carrera, y cuando llegó a Spider-Man, Dios mío, qué desastres hizo. Oh, eso no lo voy a Sí, porque ya era un punto en el que se lo llevaron los tiempos y obviamente él jamás lo va a admitir porque admitirlo sería, no sé, cambiar por completo quién es. El pobrecito. sí, pero bueno. En todo caso, estamos hablando de un ser que se cree literal la personificación de la eternidad, porque estamos hablando de eternidad. No se cree, lo Eh, es. lo es. Ajá. En todo caso, a ver, que tenemos aquí tres historias en Infinity War para que más o menos Ujú. pongamos a la gente en contexto. En el guantelete del infinito, como en las películas, Thanos gana, obtiene el guantelete, pero no pasa como en las películas que van y echan para atrás en el tiempo y se lo impiden,
sino que a Thanos le da como que un ataque de conciencia o algo por el estilo y se da cuenta de que ser omnipotente, ser un dios es muy malo y muy feo. Eso es lo que dicen acá y que yo más o menos recuerdo. Bueno, eso Este, y que se enfrentó al Capitán América y no pudo doblegar su espíritu y fue donde aprovecharon. ajá, Y ok, ok, ok. eso, según recuerdo, desarrolló esa personalidad porque Nebula, su hija, después obtuvo el guantelete y la derrotaron a ella y dijo: "Ah, sí, cierto, tanto poder no debe estar en la mano de alguien". Exactamente. Pero al final, no me acuerdo cómo o por qué, o si pasa ahí, pero eso lo dicen acá y yo no me puse a investigar, lo termina obteniendo Warlock, Adam Warlock, que era el que habían Sí, reclutado para pelear con Thanos, era el que era más poderoso, etcétera. A Adam Warlock le pasa más o menos lo mismo, que es demasiado poder, bla, 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 bla. Y tampoco sé exactamente cuándo pasa y no importa, amigos. El cuento es que agarra las gemas del infinito y las divide en un equipo que llama Infinity Gang, Infinity Team, whatever. Son varios tipos, cada uno con una gema. Entre ujú. ellos está este troll enano, etcétera, que se supone salió al final de los Eternals, pero nadie se acuerda de él, que la voz la hizo Patton Oswalt. Ujú. ¿Cómo se llama? Plug, plac, plac, whatever. Sí, o sea, Es un enano. es la Es Infinity, ¿cómo se llama? Infinity Watch. Warlock juntó a un Infinity equipo. Watch. Ajá. Exactamente. Junto a un equipo de gente que podía controlar las gemas, que podría tener una gema cada uno y como que su personalidad y poderes iban muy bien con esa gema. Y es un Ujú, equipo, así que tienen al gracioso, tienen al que es muy poderoso, tienen al que es muy serio. En ese equipo, de hecho, está Drax, está la misma, creo que Mondragón. estaba No, Moondragon, está la hija de Thanos, se me olvidó el nombre, que es Zoe Saldaña. Eh, esta, ah, esa, Gamora. Gamora, sí. Sí, Y, es y, y, el y, 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 y tiene las gemas del infinito. Y Adam Warlock es el que como que el que los dirige, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces así quedó la cosa. Se retira Thanos vive en una granja como lo vimos al principio Endgame. de Endgame. Pero siente una presencia extraña, le huele feo, etcétera, y decide salir a explorar. Y este que le huele feo es que hay un doppelganger que lo está pues siguiendo y persiguiendo, básicamente. Ujú, Y a lo que se va Thanos es a buscar a Adam Warlock y a unirse con él porque le dice que Magus es malo y puso catatónica a Eternidad. Ah, bueno, perdón, siente que Eternidad está catatónica, como que se dio cuenta y va y busca a Adam Warlock. Creo que habla con Magus, pero no importa mucho. ¿Y quién demonios sí, es Magus? Magus es la personificación del mal o todo lo que es malo en Adam Warlock, que es el doppelganger principal de Adam Warlock, que es su parte mala, sí, básicamente. que antes tenía un afro y ahora tiene el pelo recogido como honguito, como es popular ahorita. Sí, como samurái. Exactamente, tiene un man lo cual lo hace bastante remamón. A mí no se me parece un demonio a Adam Warlock, pero todo el mundo dice que es igualito. No sé en qué. En el hecho de que Jim Starlin dice que lo es. Y tiene el doble de Thanos con él. Lo que tenemos también es que Mago es un tipo muy solitario porque se la pasa hablando con todos los dobles que crea y es el que crea esos doppelganger, entre ellos el de Spider-Man, que no son Ujú, más que unos aliens que se transforman y que en realidad son como unos pulpos ahí, todo feo. Eso sí. es todo, porque después pasan más cosas en Infinity War 2 y 3. Pero esas cosas que pasan tienen muy poquita consecuencia. Ah, en medio de eso tienes a Galactus, que junto con el Doctor Strange anda persiguiendo justamente a Magus, pero Magus supuestamente lo controla todo. Y detrás de ellos andan Doctor Doom y Kang, que nadie se da cuenta que andan por ahí. Lo que tengo entendido es que no pasa mucho con ellos. Eso es todo, amigos. No sé. Sí, o sea, tenemos estas aventuras. Magus trata de convencer a Thanos de que se una con él. Thanos dice: "Nel, pastel, tú ya tienes un Thanos y aquí no se requiere entonces". El Ujú. Galactus descubre que algo hay y no, pues, ¿sabes qué? Mi ciencia súper acá, más acá de lo más acá, desde el que existe desde el inicio del tiempo, no puede descubrir qué sé.
Entonces, necesitamos un mago, pues sí, o sea, alguien que saque un conejo del sombrero y nos diga qué está pasando. Vamos a buscar a uno. Y ya encuentran al Doctor Strange y se unen en su búsqueda. Ujú. Thanos se une a Adam Warlock para que le ayude con Magus. Los otros héroes de la Tierra son atacados por los doppelgangers. Wolverine mata al suyo. Iron Man es derrotado por el otro y se lo chupa unos pulpos. Y Y al Reed Richards, Spider-Man pelea con el suyo y lo vamos a ver en la serie de sí, porque Spider-Man. aquí Pero, nomás se ve que está morido o empalado en una cerca. ajá. Reed Richards pelea con el suyo y no se sabe quién ganó, obvio. Y este Reed Richards es el que reúne a todos los demás héroes, a los héroes más poderosos del planeta, como los Avengers o X-Factor, los X-Men. Y se acuerda, mira, tengo el número de los New Warriors y Alpha Flight. Pues vamos a hablarles, entre más mejor. Sí, los llama a todos Ah, por Zoom, y a necesitamos a todos alguien les que cuenta traiga lo mismo. botana. Exactamente. Y ese es Infinity War 1. Ahorita hablamos un poquito de 2 y de 3, aunque no creo que va a ser mucho. En todo caso, de acá nos vamos a Spider-Man, que si mal no recuerdan, hace buen tiempo, se fue Todd McFarlane. Creo que ya hace un año, porque este es el número 24 y si mal no recuerdo, Sí, creo que él estuvo hasta el 12. hasta el Eh, 16. hasta el 16, perdón, ok. Casi un año y medio. Luego lo heredó Eric Larsen, que escribió estos 6 números, pero también se fue a Image. Ujú. Y después la serie, por un muy buen tiempo, yo no sé si infinito o no, pero al menos hasta ahora, anda del timbo al tambo. Está sin dirección. Y eso la ha hecho verdaderamente difícil de seguir. Un momentico, creo que mi esposa sacó a pasear a las perritas y se fue sin la llave porque estoy escuchando el timbre y ella no está. Entonces, un momento, ya vengo, vamos a tener que poner aquí musiquita. Un instante. Tu, 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 tu. Musiquita en lo que Bernie regresa. Esta musiquita es libre de derechos, así que si la pueden poner y no pasa nada. Turu, tu, 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 tu. Turu, tu, 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 tu. Tun, tun, turun, tu. La verdad es que volví Tun, hace rato, tun, pero cantas turun, tan bello tu. que no quise interrumpirte. Ya ves, te puse música libre de derechos para que no te corte YouTube. No, ¿y qué derecho va a tener eso que estás cantando? ¿Quién va a querer sacarle dinero a eso? Más bien el derecho sería para no ponerla. Bien, lo que les decía, ha estado del timbo al tambo. O sea, quien quiera, no es quien quiera, perdón, quien pueda y tenga tiempo va y escribe algo, pero son one shots que honestamente han sido bien malos. Y justamente no interrumpen ni siquiera huevos de Spider-Man para meter este crossover, que básicamente es donde te explican qué fue lo que pasó con este doppelganger de Spider-Man. Y bueno, es en este número donde lo explican. Lo escribe, ay, 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 el señor nada más y nada menos que H. Austin Mackie, que no sé si es Howard Mackie con otro nombre, Sí, o el es Howard hermano de él. McKee. Ok. Le dio tanta vergüenza a Mackie, esta cosa tan fea, que no quiso poner su nombre. Y lo dibuja el señor Larry Alexander, a quien creo que es la primera vez que lo veo, es la primera vez que escucho de él. Tiene un estilo horripilante. Para mí, esto creo que es el cómic de Spider-Man más feo que he visto. Y es un feo que es completo, totalmente subjetivo, esto por supuesto. Yo en mi vida pudiera dibujar, pero ni similar a lo que hace este señor. Obviamente es un dibujante talentoso, pero a mí me parece que no es talentoso para Spider-Man. Su estilo es muy, muy raro. De hecho, me atrevería a decir en líneas generales que es un estilo raro para cualquier cómic. Empieza con Peter y Mary Jane durmiendo, por supuesto, en ropa interior y Mary Jane que se le vea bastante, bastante bien ese lingerie con bordados y demás. Y vemos a
a Peter en sus tighty whities, que también se ve raro, pero rodeado de enemigos. Entre esos enemigos tenemos un Hobgoblin que parece con los ojos un personaje de Disney o algo que yo hubiese dibujado en una servilleta, no sé. Todos se ven muy raros. Venom se ve Sí. rarísimo. El Demon Goblin también, en fin. Y ya ahí esa es la primera imagen y todo mal. Parece como dibujado por computadora, dibujado por números. Se siente plástico, casi no tiene emoción el dibujo. Sí cumple y narra bien la historia, pero wow, qué cosa más falta de carácter, diría yo. Probablemente es pura envidia de mi parte porque quisiera yo que se dibujara así de mal, pero que sea así, pero la verdad es que no me gustó en lo absoluto. De hecho, creo que es el número más feo que he visto hasta ahora. No sé si tú pensaste lo mismo, si yo estoy exagerando. Por cierto, que el Siento anuncio que de ya Pepsi. siento que ya hemos visto ese al mono ese en algún punto, porque recuerdo, que alguien puso a Peter pelirrojo así alguna vez, y me suena, pero sí, este número es tan: "Oye, ya no tenemos quién rellenamos este número". "No, pues, háblale al que tengas a la mano, vente para acá". ¿Será? Porque en serio se nota muy apresurado, muy simple, o sea, estamos hablando que en esta época, principios de los noventas, la gente que venía de los ochentas dibujaba bastante, detallado, incluso los más malillos dibujaban bastante detallado, y este se siente como si fuera un cómic, o sea, infantil tipo El pájaro loco, donde nomás pones un fondo y dibujas los monos encima, como que los recortas y los vas pegando a ver como un magicuento, porque sí, se siente, vamos a meterle este crossover del generalmente igual los tie-ins de crossovers no hay crossovers, sino de eventos, generalmente son malones. Son raros los autores que utilizan el evento y le ponen algo de su cosecha para que seguir contando la historia que quieren contar. La mayoría de los Ujú, tie-ins son encargos. Y aquí trató de desarrollar un poquito más el asunto de dónde nos habíamos quedado con el Hobgoblin, con este Jason Philip Massendale, después de que ujú, dejó al demonio, porque gran parte del cómic es sobre él. O sea, Spider-Man no ujú. entiendo por qué tiene esas pesadillas y bueno, todavía de Venom lo entiendo, pero los otros monos como que el Hobgoblin, el Goblin no, o sea, O y sea, es muy conveniente que empecemos con esas pesadillas de Spider-Man cuando en realidad deberían ser pesadillas de Mason. sí, Para mí es lazy writing. Que tengo que escribir algo con Spider-Man en un principio, entonces lo pongo con estas pesadillas porque tienen que ver con lo que está pasando. Pero realmente a Spider-Man no lo mortifican tanto los goblins como pues, debería ser Venom en este momento. No tiene mucho sentido. Lo que te dicen es sí, que te está teniendo esas pesadillas. De verdad que no sé por qué, porque se supone que las tienes Mason, ¿no? sí, Yo creo que y porque luego las la tiene. persona del medio no tengo idea de quién, Ah, porque una Es persona común, pero, pues, ahí Mason. tienes al Hobgoblin, o sea, ¿para qué repites Bueno, 2? porque son sus dos personalidades. ¿Qué quieres que te diga, amigo? Esto es muy estúpido. Sí, sí, es bastante así. Dime quién más puede ser. Es un señor ahí cualquiera, una cara cualquiera, y después lo que vemos más parecido en el cómic a esa cara cualquiera, Pues es sí, justamente Masendel. ese Otra es cosa que él te o Ned Leeds, no sé, no, o no, él mismo, a lo bueno, mejor es que él mismo se da miedo. No pudiera ser tengo cualquiera, porque todas las caras se parecen, y es este tipo de dibujante que no imita al Peter Parker que dibujan otros, en particular, por ejemplo, pudiera ser Bagley, bueno, me parece que Bagley qué mal, pero John Romita no, Buscema, que digamos que tiene ciertas características que inclusive entre estilos diferentes sabes que es Peter Parker. A este señor le pasa más o menos lo mismo que a Bagley más adelante, que es que no se distinguen los rostros, pero es que su Peter Parker no parece Peter Parker. Es porque me dicen que es Peter Parker, yo tengo que asumir que es él, pero el dibujo nada que ver.
Sí. Sí, está muy bueno, la historia se centra mucho en el Hobgoblin y el Demogoblin, Ujú, que, pues, el Hobgoblin está tratando, Jason Philip Mason está tratando de ponerse al día con su cuerpo y regresar a ser ese mercenario que era, ya lejos de pues, que ya no tiene la fuerza y el poder que el demonio le había otorgado, pues, ya se separó y se pelean ellos 2, ¿verdad? El demonio así, Spider-Man está en medio y ahí se topa con el doppelganger que mandó Magus y ya, pues, es eso, se pelean, unos se mueren, el doppelganger queda empalado, como vimos en el cómic, porque ujú. no queda claro si el Hobgoblin supuestamente le ayudó a Peter disparándole a él porque lo iba a atacar por la espalda, pero parece más que Spider-Man se agachó y por eso le No, dio no, al otro mono. eso es lo que pasa, o sea, está Jason Masendale está peleando contra su demonio, de hecho lo hace de forma independiente para poder eliminarlo, para quitárselo de encima porque le causa pesadillas y conflictos. Y en medio de esa pelea, pues deciden tenerlas en Times Square y por supuesto que se topan con Spider-Man porque por casualidad. Le dice Hobgoblin que no se meta, que él va a encargarse de su propio demonio y que había comprado esta pistola especial contra demonios para vencerlo. Pero aparece este doppelganger que es una versión del Spider-Man de 3 brazos que habíamos visto en su momento, que le habían salido 2 brazos adicionales a Peter. Ya ni me acuerdo por qué, fue porque lo mordió Morbius o algo así. No, él estaba buscando una cura para sus poderes, pues, eso es en la caricatura. No me acuerdo. Ok. Bueno, en los cómics a Peter le salen 2 brazos Sí. más. Y es un momento así muy, ¡ay! ¿Qué pasó? Honestamente no me acuerdo porque imagino que luego lo van a tratar si era, no sé, un efecto secundario de cada 5 años le van a salir esos brazos en la espalda, o si tenía algo que ver con Morbius como tal. El cuento es que esta es la versión malvada de eso. Tiene 3 dedos en cada una de esas manos, similar a como los tiene Nightcrawler. Y bota baba por la boca y una boca toda llena de colmillos, no sé, que no es necesariamente similar a la de Venom, más chiquitita. De hecho, en un momento está forcejeando con Spider-Man y pareciera que quiere darle un beso, pero realmente es que le quiere morder el cuello. El dibujo está bien raro. Sí. Y bueno, no es muy bueno peleando, tiene algunos de los poderes de Spider-Man, pero ni siquiera habla, ni No, es siquiera una emite cosa sonidos. Una cosa. y se supone que lanza una especie de telaraña, pero en lugar es como un alambre de púas, porque dicen que en lugar de pegarse Ajá. corta. Eh, ay, eso Pero es que es el malo. igual se Sí, columpia. Entonces, es Spider-Man, pero malo, bestial, monstruoso. Ay, el cuento es que ay, qué miedo. los otros doppelganger tienen conciencias. Este no. Pero no sé si tienen conciencia porque poseen a sus contrarios, como pasó con Iron Man y spoiler con Reed Richards. Ujú, Pero en el caso particular de Wolverine y de Spider-Man, no lo hacen porque pues los vencen. ujú, Spider-Man no lo vence por sí solo, aunque lo tiene bien sometido, pero es porque en algún momento huye el Demon Goblin y Hobgoblin dice, bueno, ya te tengo aquí, tengo la pistola, voy a probar y te voy a disparar a ti porque lo agarra distraído. Están los 4 peleando en ese desastre. Le dispara por el sentido arácnido, se agacha Peter y le termina disparando es al bicho malo. Y tiene el tupé, porque es increíblemente hipócrita Jason Mason de decir, bueno, me debes una. Te quería matar, pero maté a tu enemigo, entonces yo te salvé. sí, qué conveniente. Qué Y ya, conveniente. el Demogoblin se lleva al doppelganger y lo revive, y dice: vámonos". Exactamente. Que, De aquí nos tenemos que ir a Infinity War 2 y 3. Amigos, de verdad, no sé qué decirles. Esto ni vale la pena. Para los propósitos, a Spider-Man vuelve a atacarlo el doppelganger cuando va camino a la reunión que invitó Reed Richards, que no arranca porque están esperando a fulano y a mengano y están todos bravos porque no termina de arrancar, mientras el resto de los equipos están haciendo un montón de cosas. La realidad es que llega un punto en el que Magus dice que a los héroes de la Tierra son tan pendejos que él los tiene sometidos y su único propósito es confundirlos.
casi que dice, mi único propósito es que estén aquí en las páginas para que vendan estos cómics, pero no nos importan en lo absoluto, son insignificantes. Y Porque de se nota hecho, mucho que Jim Starlin no quería trabajar con los equipos de superhéroes, no le interesan en lo absoluto. Me refiero a que esto es un mega evento en el que se supone que están involucrados X Factor, los Fantastic Four, los Avengers del oeste, los Avengers del este, del norte y del sur, en fin, todas esas estupideces. los X-Men, Este, X-Men, Alpha Flight, pero casi no hablan, no se relacionan entre sí, más allá de que para estas páginas aburridísimas en las que literal están esperando que alguien se conecte por Zoom. Y lo dice Starling. De hecho, estos cómics pudieran ser muchísimo mejores si ni siquiera se metieran con los héroes de la Tierra porque no tienen nada que hacer. sí, sí, porque básicamente, así como dices, el Magus los está distrayendo, porque Porque le da la gana, ¿eh? Porque le da la sí, gana. porque Porque le da la gana es de un que... ente del caos y así. Pero bueno, cuentan la historia Pero... de los demás. Ahí está ujú. la muerte y todos, ¿todo no llega Spider-Man y el Hawkeye? No. Vamos a darle Pero otros dijeron, 5 minutos dijeron y que los ya viene. Vamos a darle quinceamos. 5 minutos. Y así como que, o sea, güey, tienes a toda esta gente Y ya todos, aquí. oigan, ya vamos a quincearlos, no, pues ya no vinieron. Bueno, está bien. Y en Y eso en llega eso, Wolverine fumando y dice que le olió las patas a Iron Man y a Reed Richard y no les y que no huelen son. a feo. No, fíjate Porque qué agudo es el sentido del olfato de Wolverine, que aún con un puro en la nariz, que debería taparle todos los demás olores, detecta que las patas de sus amigos sí, que no quiere huelen decir las como patas, deben. pero realmente son los anos. Y además, dice el mismo Daredevil, oh Dios, es mejor No que mi son. sentido del olfato. Hasta que se da cuenta Daredevil que sí no son ellos. Y son los únicos que hablan, son los únicos que intervienen en la historia porque los demás están ahí parados para que los dibuje Ron Ling y se vean chidos. Sí, nada más para el cromo, para el póster. Y entonces se empiezan a pelear unos con otros, porque no, que sí, que no, no, nosotros los X-Men vamos a defender a Wolverine. Pues nosotros todos los demás que no somos X-Men vamos a atacar a Wolverine y sus amigos. Ajá. Y venía Y de Daredevil que sí repente confirmó. resulta que Una Reed bomba. ignora y activa una bomba y ¡pum! Y Explota que tú todo. ¡Oh, dirías, no, no! wow, los mató a todos. Sí, los héroes de la Tierra, no, por favor, no, ellos no, llévame a mí que soy viejo. Pero al Pero no, final, en el ¿qué? número 3 vemos que la Susan Storm contuvo la explosión y como Thor está ahí, pues se la va a llevar con su martillo No, mágico. y lo peor de la ridiculez es cuando le dice al Thanos, que es una creación de él mismo, porque me hago hablar con él solo, porque está loco. Parece la gente que crea cuentas alternas en Facebook para pelearse, no voy a decir quiénes, pero ajá. Este, que se dice a sí mismo, yo sabía que iban a detener esta bomba. Entonces, ¿para qué la pusiste? Pues para que la Para, tuvieran, para confundirlo, para que pasara algo, para tener un cliff, casi que dice, para tener un cliffhanger en el número anterior. para llenar páginas. Y aparece un tipo que no sé quién diablos es, que trae un traje negro como muy escotado, como que se lo robó a su esposa. O sea, ese No, traje, no, ese vestido se lo he visto es, a dra- alguien, pero no es recuerdo drag quién. queen, es drag queen. Pero siento que ya se lo he Siempre, visto a alguien, no me acuerdo si a Anne Hathaway o alguien así, alguien que le probablemente. queda mejor. Yo no siquiera sabía que la Black Cat hablaba con los Avengers. Literal se traen a Black Cat para que cuide a Spider-Man. Junto con Black Pues Widow es la sí. cosa más misógina del mundo. Necesitamos alguien que cuide a Spider-Man y a Hawkeye porque los golpearon. Y la Black sí, yo voy. Y Natasha, En el sí, yo hospital también. donde hay enfermeras y personal clasificado. Es para que ustedes estén aquí paradas viéndola porque pues sirven las mujeres. Bueno, eso y porque supuestamente creo que sí van a atacarlos después y en eso aportan y ya. Ah, bueno. O si se aparecen los doppelganger otra vez. En fin, Sí, ese es Infinity 2, Infinity War 2, amigo, y 3. Y ya, eso es todo. No voy a hablar sí. más de esto. Cosas más Y ya estúpidas. ya hacen un equipo con los que sobrevivieron y ya. Y fin. Y todos En felices. fin. Si quieren saber qué pasó con Infinity War, pues vayan a leerlo porque creo que nunca vamos a hablar de ello aquí.
No, de hecho continúa, pero el mismo orden de lectura no es tan cruel como para hacernos seguirlo, porque no aparece ni tiene relevancia Spider-Man en él. Bueno, Y cuando piensas que la estupidez y la ridiculez no podían ser más, vamos al siguiente número, este, también de Spider-Man. Esta vez con el señor Chris Marinan dibujando un poquito mejor que Larry Alexander, pero igual falto de alma, creo yo. este lo Un escribe poquito Terry Cavanagh. menos. Ujú. Y le escribe Terry Cavanagh, amigos, si esto no se entiende, es un crossover con Excalibur, pero sin explicar mucho, es increíblemente convulsionado, con un montón de movimientos que no tienen sentido. Al final, créanme o no, en serio, todo tiene que ver con que era una simulación de realidad virtual. Ujú. Tenía puesto unos cascos de realidad virtual, Spider-Man y Capitán Bretaña. Y Sí, todo lo que vimos en el número no tiene consecuencia ni importancia, incluido lo que está en la portada, que es Spider-Man Phoenix. Es que Spider-Man se roba los poderes del Phoenix. Pero realmente no se los roba porque todo fue una ilusión. sí. Aquí empezamos el número con que le llega un mensaje a Spider-Man al Clarín, que es el bastón del Capitán Bretaña, que era un arma que Ajá. usaba en sus inicios, con un mensaje para Spider-Man que dice: búscame donde vive Sherlock Holmes o algo así. Aquí lo único destacable que podemos recordar, que es algo que no leímos porque Bernie se quiso saltar todos los Marvel Team Ups. En el Marvel Team Up que le toca a Spider-Man con el Capitán Bretaña, Brian Braddock fue Sí. a la Universidad Empire State Ujú. de estudiante de intercambio, y ahí compartió habitación con Peter unos días, y ahí ambos dos descubrieron sus Tuvieron, identidades secretas. y tuvieron Son su primera amiguis. experiencia, su primera Ajá. experiencia homosexual. Sí, esos números, de hecho, son escritos por Chris Claremont y dibujados por John Byrne. Ellos trabajaron ahí juntitos, agarraditos de las manos. Y hacen mención Ujú. aquí, y pues ya, Spider-Man va a buscar a Brian a Londres. ¿Cómo llegó? Pues quién sabe, simplemente dijo que, pues ya llegué, acá No, estoy. no, no, sí, sí, le pagaron un bono porque lo metió, supuestamente, es que esto no tiene ningún sentido. Se supone que Mary Jane estaba pensando en salir a una película de Arnold Schwarzenegger, que no es Arnold Schwarzenegger, pero el Ajá. nombre es muy parecido, y lo que iba era mostrar las tetas nada más, como en todas las películas de Arnold Schwarzenegger, hay una mujer que muestra las tetas, solamente sale para eso. Ella finalmente decide no participar, pero de alguna manera logran entrar a un set cerrado porque sí. Yo lo que imagino es que luego como que necesitaron el dinero y pasó a otra película donde sí mostraba las tetas y ahí metieron a Peter. No, Y Peter tiene unas fotos dentro de ese set. Eso es lo que yo entendí. en lo que sí, Peter logró tomar las fotos de la película porque Mary Jane le dijo, entonces como Spider-Man se logró colar a las grabaciones y tomó algunas fotos, y Ah, gracias a eso le pagaron. eso no fue lo que yo entendí, pero ok, puede ser. Eso En todo dijeron. caso, consiguió unas fotos de un set cerrado que nadie debería tener acceso. Aparentemente todos entienden que es gracias a Mary Jane. No sé cómo Mary Jane no la corrieron. Porque no la Eh, contrataron para empezar. ok, ok. Ok. Eso fue lo que no entendí. En todo Ajá. caso, consiguió un bono. Y a pesar de que tiene muchas deudas, y debería utilizar ese dinero por otras cosas, se lo gasta en viajar a Londres para ir a rescatar a su amigo, que le mandó una nota donde le dice que se vieran. Me dice como si yo le mandara una nota a un amigo mío que está en México y le diga, vamos a vernos en Times Square. Entonces, qué Ujú. bonito. Nos vemos Pues sí, en la dirección de Sherlock Holmes, que de hecho no existe, sí, sí, en y Londres. pues ahí llega Spider-Man, se encuentra que hay una como pozo de conejo que lo teletransporta a París, Francia, afuera de la Torre Ujú. Eiffel, y ahí está Juggernaut esperándolo para pelearse contra él. ¿Por qué? Pues no más. Llegan los demás de Excalibur, de repente parece que Juggernaut es Spider-Man, la gente
No, Spider-Man ve a Capitán Bretaña como Juggernaut, se pelea con él, y todo Excalibur ve a Spider-Man como Juggernaut. Exactamente. Confusión. Y supuestamente era un engaño de Despair y Nightmare, y no, y pues golpean a a Phoenix, a esta Rachel Summers, Spider-Man le da Ujú. respiración boca a boca, y supuestamente con eso adquiere los poderes de Phoenix, pero no. Exactamente, porque le metió la lengua, eso no se debe hacer cuando estás dando resucitación boca a boca, pero Peter no lo sabe. Mata a Rachel, que se muere, y Ya se estaba muriendo. pero se muere porque le metió la lengua cuando lo tenía que haber resucitado. En todo caso, hereda los poderes del Phoenix. ¡Ah! Spider-Man Phoenix, qué chido se ve, que realmente es el mismo traje de Spider-Man, pero con el logo de Phoenix atrás y 3 colores distintos. Ujú. En fin, ay, descubren que todo es una mentira, se quitan estos cascos, y al final todo era un plot de este tipo, ¿cómo es que se llama? Ay, se me olvidó. Arcade. De Arcade, exactamente. Y que tiene el Y poder ellos, mutante de crear salas de videojuegos para matar mutantes. ajá, ajá, exacto, entonces lo engañan en el último número y ya. Amigos, terrible esto, terrible, 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 una de las peores cosas que he leído, asquerosamente malo. Ujú. Y de ahí nos movemos al último número de esta camada porque yo no leí completo porque no me quisieron esperar. Que es el número del 30 aniversario, pero esta vez de Spider-Man. Y hemos leído, hasta incluso en el caso de Web, estos números especiales con el holograma bastante interesantes y bonitos. Pero creo que este es por mucho el peor de los 4. Y no solo el peor en el sentido de que desaprovecha la oportunidad, sino que la historia es mala. Y repetida. eh, y repetida, exactamente. Esto está escrito por Tom DeFalco y Ujú. dibujado por Ron Frenz. Y Después Mark Bagley. tenemos, Mark Bagley dibuja después otra historia donde básicamente No, no, no. explica, Esta porque historia sí. la dibujan ambos, o sea, se intercalan los dibujantes. ¿En serio? ¿Y tú notaste eso? Sí, sí, Ah, ves mira qué bien, porque a yo. Ron Frenz, lo Mark Bagley en la misma historia, o sea, es muy obvio. Es muy obvio, ¿no? Bueno, será obvio para ti. Yo no sentí esa diferencia en lo No, absoluto. no, no, ¿en serio no viste la diferencia entre ambos? Ajá. Nah. Me Así, pareció todo igual de malo. A ver. Está muchísimo mejor que lo de los dos escritores, los dos dibujantes anteriores de Spider-Man, pero por mucho. Este, entonces, imaginé que era este señor Ron Frenz que lo hacía mejor, pero si Bagley estaba aquí involucrado, honestamente no lo noté. Pero como tú dices, bueno, se intercambian, ¿qué será? ¿Por páginas? ¿Se intercambian por historia? ¿O cómo lo Sí, notaste? no, hay páginas, de repente está Ron Friends, los pues Matt Bagley y así, o sea, no entiendo por qué esos cambios, no entiendo por qué no, como dices, cada quien agarrar un pedazo de historia o que cada quien dice sus historias, Ok, no, es que porque a mí lo que me da la impresión de esto, y por supuesto soy yo inventando, es que esta serie ya no tenían que iniciar nada y no tenían cómo cancelarla, porque la verdad es que no estaban sí, trabajando en ella con la consistencia y la calidad que se suponía que debería tener. Se nota demasiado, yo no sé si luego cambie, lo que hemos dicho mil veces, que esta serie era una excusa para que se quedara McFarlane un rato y ajá. luego no supieron qué hacer con ella. No, sí, y este número 30 que veo, bueno, este número especial de aniversario, Ujú. pues simplemente es una historia más larga donde tenemos un tipillo que descubrió una tecnología que se la robó un tipo malo. Bueno, el tipo malo la financió y creo que es una especie como de energía que crea un traje alrededor de ti y anda haciendo esto y lo otro y topa un amiguillo de ladrón que pues anda por ahí también, ¿no? Que le tiene miedo a Spider-Man. Sí, Eso, no. Básicamente aquí también habla, Spider-Man le vuelve a narrar toda su historia de origen a Mary Jane como si ella no la supiera. ujú, De nuevo, es como cuando le explica lo de Venom en la serie de Amazing, que no tiene ningún sentido por qué le explicaría eso a Mary Jane. Y le cuenta
lo responsable que se siente por no hacer todo lo que pueda para evitar un crimen. En medio de la historia que contabas de los dos chicos que se robaron un aparato, porque ni están muy seguros de Ujú, cómo funciona, son unos maleantes de muy poca monta, de una organización criminal que se encarga de vender estas armas, valga la pena decir, a otros criminales. ujú, Tienen una jefa bien sospechosa que no terminamos de ver su cara, pero a mí me da la impresión de que hacen la imitación de un personaje que desconozco, porque se le ve más o menos, o se le ven varios rasgos en la pantalla, ujú, pero yo lo desconozco de quién se trata, así que qué importa. Y hay un malote con traje que un personaje ahí, el jefe X de que están persiguiendo a estos chicos para enseñarles que nadie les roba a ellos. Y ujú, en medio de todo eso hay un muchacho que está en una situación muy desesperada, que está vestido como si viviera en los 60 porque tiene puesta la gorrita y el traje, y la chaqueta de cuero. Ve a una señora distraída y no resiste la tentación de quitarle la cartera. ujú, Se salva por pura suerte de que Spider-Man lo capture porque Spider-Man está muy preocupado por detener a un motorizado que salió volando porque rozó como si fuese una rampa con este traje de poder, este campo de fuerza que tienen estos tipos. ujú, Ahora, ese muchacho queda con la culpa de por qué hizo eso, de por qué no resistió esa tentación y recuerda a un supuesto tío de él, que era una ujú. porquería, que le dañó la vida a toda la familia, que ahora está muerto, y que él no quiere seguir sus pasos. Y al final lo que hace es que se entrega a Spider-Man y le da la cartera y le dice que, bueno, que lo lleve a la policía, que él no quiere seguir ese camino, y Spider-Man decide perdonarlo. Lo que implican aquí muy fuertemente es que el tío del que está hablando, es el que mató al tío Ben, Sí, que se visten igual. pero se visten igual, etcétera. Es una situación muy similar. Ese es el paralelo que quieren hacer. Y esa es la celebración especial acerca de Spider-Man, que es lo que han hecho en otros números, pero que siento que todos los demás, inclusive Howard Mark en Huevos de Spider-Man con el uso de Misterio y de este agente, Ujú. que vimos en Amazing, porque todos como hacen un callback a Amazing, ¿no? Lo, Sí, ha- lo hace muchísimo mejor que lo que sea que están haciendo acá Ron Lim y Tom DeFalco. Perdón, Ron Friends, Tom DeFalco y Mark Bagley. Eso es, sí. básicamente. Sí, la historia como que no tiene muchos pies, o sea, se entiende lo que quieren hacer, pero, no termina de cuajar. Es algo muy simple porque no sé si recuerdas un anual que ya vimos de una situación similar de un niño que armaba un robot y servía era la misma Ajá, historia, exacto. Ok, era la mi sí, sí, sí. era la O sea, misma ha pasado. historia, ya había pasado, se siente así como No, reciclada. y El también concepto es este chico afroamericano, no sé si te refieres a ese mismo chico afroamericano también que lo habían conseguido cuando era joven, robando, él se esa es entregó, el otra, sí. hermano no. Pero esa historia también de un criminal de poca monta que desde Ujú, su punto de vista, Spider-Man es una presencia amenazadora porque básicamente es la sí, culpa que le pone en la cara de Spider-Man. ujú, Mucho mejor trabajado. En ese caso, creo que era Kurt Busiek. Esos tres sí, números de ujú. Busiek desde el punto de vista de los villanos y de las personas, los transeúntes, etcétera. De nuevo, es para lo que ha servido la serie de Spider-Man hasta ahora. Bueno, vamos a dárselo a alguien para que escriba una historia, pero no tiene mucha más relación. Sí, es un libro que un título que no saben qué hacer con él hasta el momento y Ujú. vamos a echarle a ver qué pega. Quizás lo mejorcito de este número es al final lo que dibuja Mark Bagley, donde Spider-Man le Ajá. explica sus poderes a Mary Jane, porque sí, al esto sí, Mary Jane no tiene tanta conciencia de cómo funcionan los poderes de Peter. Conoce alguna que otra cosa, de acuerdo a lo que sabe en las noticias, pero no lo sabe todo. Bueno, se me Y hace medio pues ridículo porque una cosa es que le pregunte por el sentido arácnido, sobre todo porque pasa esto, se para Peter a orinar en medio de la noche, y Mary Jane decide atraparlo, pero un atraparlo de juego, de que le guerra de almohadas. ujú, Y se activa el sentido arácnido y no lo puede golpear. Cosa que hace de que el sentido arácnido aquí explica él cómo funciona, pero a mí lo que me parece es que funciona en función de lo que, valga ahí la redundancia, en función de lo que necesita el escritor. Porque ujú. cómo puede ser cuando lo amenaza Mary Jane, que se supone que está jugando y que la intención es jugar, ahí lo detecta. Han habido otras oportunidades en que ha pasado algo similar y no lo detecta. Entonces, para mí que es muy acomodaticio.
En particular, el Pues, sentido arácnido hasta ahora ha sido muy, muy, muy acomodaticio, no tiene reglas. bueno, él medio te lo da a entender aquí y sí, pues es algo del guionista que lo usa adecuado con lo que necesita. Él te dice, pues es que como estoy medio dormido, yo generalmente siento y decido si actúo o no, ¿no? Aquí te dice Quizá que incluso cuando lo que yo no sabía era esto de que si Peter está muy distraído, como por ejemplo que aquí estaba estudiando ujú, o leyendo algo, él está caminando por el departamento, pero nunca tropieza con nada porque el sentido arácnido como que lo va dirigiendo como una especie de ujú, GPS. sí, Eso está interesante. sí, Eso yo en particular no lo sabía. es algo como esto de la almohada, ¿verdad? Mientras él está distraído, pues el sentido arácnido lo detecta. No es algo así como peligro como tal, pero sí Lo lo dirige, guía. lo lleva, Ajá, lo guía, porque es lo exacto. que dice que durante sus peleas muchas veces se deja guiar por el sentido arácnido, moviéndose instintivamente porque le avisa de algo, entonces simplemente se mueven sin saber por qué. O sea, no sabe qué peligro hay, me muevo y ya evito el golpe. Y dice explica que gracias a que, pues, aparte, con su increíble agilidad y velocidad, es así como desarrolla su sistema de pelea, de combate, Ujú. y que lo ha puesto incluso a la par de peleadores más experimentados o más fuertes, Sí, porque gracias a esa combinación. los distrae y los cansa, ¿no? Me ponen como ejemplo a Ujú, Hulk, sí, que de hecho es básicamente la forma en que bueno, no lo ha vencido, pues se ha podido escapar, porque ujú, vencerlo como tal, pues no. Pues sí, esa es la parte rescatable de esto. Está para estar en un especial, qué bonito, pero, o sea, lo pudiste haber puesto en un anual y es muy triste que sea la mejor historia. pues sí. Sí. L Fíjate que Eso en general, no sé. Ajá, adelante, adelante. El dibujo de Margaret el Bagley. el dibujo Bagley, o sea, lo rescato, o sea, me gusta mucho, ya lo he mencionado varias veces, pero el de Ujú. Ron Frenz se me hizo, o sea, extraño porque no es el que no que es el que nos había dejado acostumbrados cuando trabajó en los 80s con Spider-Man, Ujú. ni el que va a utilizar después en los 90s con Spider-Girl, cerca de los 2000, o sea, yo siento que también lo metieron así, échale la mano a Matt Bagley porque está con el Amazing y con este y con el otro y no va. Sí, Okey, exacto. no, Básicamente, vamos a básicamente es que intercalarnos las páginas. todos se fueron para Image y Bagley estaba, no mames, hasta dibujando en los baños, llámame si quieres sexo, y ponía el número de Jim Shooter. Ajá. Este, hasta eso. Así es. Eso, en fin, amigos, ahí estamos. Esto va a pasar, sobre todo en los 90. Quería yo mezclarlo con otras cosas, pero no llegué porque, digamos, semana ocupada. Pero, ay, Dios mío, qué números más malos. De verdad. ¿Algo Sí. más que quieras comentar acerca de estos números, amigos, que se nos haya pasado? Pues no, creo que mencionamos lo suficiente y, Infinity War, creo que llegó a ese Televisa al final sacó un especial Ujú. de recopilatorios de esa saga de Thanos, desde el guantelete hasta todo lo demás. Sí, 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 sí. Que incluye las Que tres, porque además esta es la segunda parte nada más, imagínate tú. sí, eran como 5 recopilatorios o algo así de toda la historia al Ujú. final. ¿Y qué más? Pues nada, que ojalá nos hubiera tocado una mejor época. Bueno, ya son los 90, ya no va a faltar Sí, tiempo hasta que encontremos una mejor a- época. hasta el 92. Entonces, sí, vamos a ver cómo nos va más adelante. En todo caso, amigos, el próximo programa, si todo sale bien, porque habíamos dicho que se lo íbamos a incluir acá y pues yo no llegué. Empezamos con Soul of the Hunter, que gracias a Dios está escrito por de Mateis, entonces yo esperaría algo un poco mejor, una novela gráfica. Luego vamos con una minihistoria de Pulse and Whisper en Web of Spider-Man, este Howard Mackie, que serían Web 91 y 92. Y después deberíamos leer acerca del Choker, que se mete con el número de 30 aniversario, que es el último que nos falta, esta vez de Amazing. Y deberíamos llegar hasta el Amazing 367, del 364 al 367. Eso sería todo el programa de la semana que viene. En Entonces, el 365 no recau sale Joker. el 365. No, no, no. ¿Cuál Joker? El Joker sale en el 364.
El Ok. choker, está el número de Ok. aniversario, perdón si los mezclé, Sí, y sí. después tienes, básicamente el 366 y 367 dice, pero yo no sé si es así, la saga de los papás de Spider-Man. ¡Ah! Que vimos a unos señores llegando a un aeropuerto, yo imagino que son esos dos señores, en el 366 y el 367. Entonces, Vamos Soul a of the empezar con Hunter. ese evento. Sí, sí. Ajá, ok, vamos a empezar entonces. Soul of the Hunter número 1, Web 91 al 92 y Amazing del 364 al 367. Eso es para el programa que viene. Ujú. Dios mío. El 365 Pone bueno. es un número de, bueno, es el de especial del holograma. Lo vamos a Sí. ver. Lo interesante es que tiene muchas historias, no es como esta una sola historia grandota, como nos tocó con Web, Mm, o dos ok, chiquitas como en este. Pero está chido, está interesante. ok, ok. Entonces, esperemos que esté un poquito mejor que esto. Sobre todo, espero que Soul of the Hunter, que iba a hacer lo que rescatara esto, pero no llegamos, también ayude a subir el nivel al próximo programa. Entonces, bueno, amigo, con eso nos despedimos y seguimos acá, Aquí seguimos. acercándonos a, a el evento favorito de Spider-Man, de Spider-Games, perdón, que él no se muere por leer. Tú Otra sabes qué vez. es, ¿no? Uy, uy, Maximum uy. Carnage. Ya Maximum estamos Carnage. cerca. Antes de que se me olvide, creo que lo Dígame. mejor de Infinity War y todo esto es el videojuego de Super Nintendo. Se llama Ok. Marvel Super Heroes. En esa época, en los 90, había una arcadia de peleas que era el Marvel Super Heroes, que trataba sobre las gemas del infinito, y era la primera parte donde Ok. te enfrentas a Thanos al final. El videojuego es de beat 'em up, de esos donde vas caminando y peleando. Puedes usar Ujú. Spider-Man, Iron Man, Wolverine y no me acuerdo quién más, Capitán América, creo, Hulk. Y, pero te narra esos dos eventos, el del guantelete y este de Infinity War. ¿Este Porque también? la primera parte peleas contra Thanos y luego sigue la contra Magus y los Doppelgangers. Creo que está muy chidillo y creo que es lo mejor. Entonces, déjame buscar un Game True para ver eso y quizá limpiarme el paladar del mal gusto que me dejó Infinity War. Sí. Qué cosa más mala, amigo. Yo pensaba que lo del Beyonder y Spider-Man enseñándole a cagar era estúpido, pero Dios, eso aunque sea era divertido. Yo creo que ¿Qué esto tiene, es digo? mejor que eso, pero pues No, sí. creo que es igual de malo. Está mejor dibujado, ¿eh? Eso sí. Eso sí. Sí, bueno, es rolling. Ujú. Bueno, amigos, entonces con eso nos despedimos. Cuídense mucho, un abrazo y nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Bye.